Bien, pues bienvenidos. Vamos a comenzar y bueno, pues recuerden, el propósito de estas clases pues es realmente aprender a mejorar nuestras relaciones con los demás o con las demás y sobre todo con el sexo opuesto y en especial como discípulos de Cristo. Y bueno, quiero hacerte rápidamente un resumen de lo que hemos visto en estas tres sesiones y pues la primera sesión hablamos de la honestidad. Hablamos de la importancia que es la honestidad, ¿sí? Y en la construcción de amistades y relaciones profundas. Y debemos aprender a ser honestos. Es prácticamente nuestra vida como discípulos, ser honestos, ser honestas con nuestros amigos, con nuestros hermanos en el discipulado, aún con nuestros padres. Y obviamente la honestidad debe ser una virtud que nos caracterice en nuestras relaciones con los demás. Y también hablamos de dos destructores de la confianza. Déjenme, vamos a admitir. Hablamos de dos destructores de la confianza, las demandas egoístas y los juicios irrespetuosos. Sí, entonces recordemos estos destructores de la confianza o destructores del amor, sí, son hábitos o patrones molestos, sí, que hay en nuestra vida y que muchas veces no nos damos cuenta, pero que pueden lastimar o molestar a la otra parte. Obviamente también no contribuyen al banco de las relaciones, sí, y hablamos de estas dos demandas egoístas y juicios irrespetuosos, lo hablamos en la primera sesión. Ahora, también en la segunda sesión hablamos de amor y respeto, aprender a amar y a respetar a la otra persona, no bajo mis creencias, no bajo mis costumbres, sino con base en la necesidad de la otra persona. Quiero pensar que es aprender a amar como Cristo nos amó. Sí, y Cristo nos ama en la condición en la que nosotros llegamos. ¿Cómo llegamos a la iglesia, no? Siendo pecadores, lo seguimos siendo, pero pecadores y bueno, cometiendo tantas faltas, tan alejados de Dios y sin duda, pues a Cristo nos amó aún siendo así, con nuestros defectos, con nuestros errores, con nuestros pecados. Y obviamente también hablamos de estos dos destructores, sobre el comportamiento independiente y hábitos molestos. Entonces, esto es un breve resumen de lo que vimos en las sesiones anteriores y pues vamos a hablar el día de hoy de la pureza en las relaciones. Déjenme, vamos a admitir. Bienvenidos a los que están ingresando. Y bueno, ya después de este resumen vamos a hablar de la pureza en las relaciones y quiero cederle este espacio a mi esposa para que ella inicie. Gracias. Yo, bueno, les quiero compartir algo que me gustó mucho hablar del significado de la pureza y decía que es estar libre de otras mezclas. Y entonces yo pensaba, pues, ¿de cuáles mezclas, no? Mezclar la Biblia con la ideología mundana. Pienso, cuando comparamos la Biblia y decimos, la Biblia dice esto, pero bueno, en las películas, en los comerciales, en todo lo que nos venden, pues no es tan malo. Entonces, la pureza habla de estar libre de esas cosas, aprender y conocer realmente lo que es la pureza a través de la Biblia. También decía que no incluye ninguna excepción o excusas y muchas veces en nuestra manera de comportarnos, de hablar, es como se mira la pureza que tenemos, pero esto viene de tener nuestra relación con Dios. Gracias. Bien, y yo quiero compartirte una escritura. Allí en 1 Timoteo 4:12 dice que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti, ¿sí?, un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en el amor, fe y pureza. En el original de esta escritura, Pablo le está diciendo, hazte un modelo para los fieles. Entonces es como un mandato, hazte un modelo, sé un modelo para ellos. ¿En qué? En palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. ¿Sí? Entonces, Pablo le está dando estas indicaciones a Timoteo y qué importante es que nosotros podamos poder entender, no solo cuando hablamos de pureza, o la Biblia nos habla de pureza, no solamente en el original, no solamente se remite a la pureza sexual, no, también tiene que ver
con todos esos ámbitos que nos conllevan como discípulos de Jesús a mantener nuestra pureza, como decía mi esposa, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestro amor sincero, en nuestra fe, en nuestras intenciones. Y en Filipenses 4:8 dice, por último, hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que merece alabanza. Ujú, gracias. Hablarle de la pureza del corazón viene de conocer a Dios y en la Biblia les quiero compartir un poco. Por ejemplo, la vida de Pedro nos habla de esa pureza en su hablar. Cuando él estaba en el patio y él quería negar a Jesús, aún alguien le dijo, pues tú hablas igual que él, hablas igual que ellos. ¿Por qué? Porque había cambiado su forma de hablar a través de estar con Jesús. Él tenía una pureza en la forma en que hablaba. Y aún Pablo podemos mirar cuando él dijo, sigue mi ejemplo de conducta. Pienso un reto muy grande tener esa pureza en su conducta. Y hablar de un amor puro, pues lo vemos en Jesús, de qué manera Él siempre nos mostraba su amor, pero con esa pureza que viene del Padre. Y hablar de una fe pura me recuerda mucho a Abraham, saber que no había nada que él estorbara en el corazón de decir, quiero creerle a Dios y aunque pareciera una locura lo que Dios le pedía que hiciera, él decía, quiero creerle a Dios. Tenía una fe realmente pura y eso es a lo que Dios nos llama. Pero necesitamos realmente que nuestro corazón esté ahí entregado, deseando ser puro, conocer esa pureza de Dios para que así podamos en realidad poder tener pureza en la manera que hablamos, en la conducta, el amor y la fe. Y cuando hablaba de que la pureza no incluye excusas, debemos pensar eso que muchas veces, bueno, a mí me pasa decir, bueno, yo no quería decirle así, pero pues es que también me contestó de esta manera. Eh, Como que hacemos excepciones en querer tener pureza en nuestra conducta, en la forma de conducirnos y de hablar, pero necesitamos mirar. Solo Dios nos puede ayudar a través de la Biblia a mirar esa pureza y desear tenerla en el corazón. Gracias. Así es, gracias amor. Y sin duda es importante que nosotros podamos comprender que tenemos que pensar en todo lo puro. Y en eso va a radicar cuáles son nuestras verdaderas intenciones, ¿sí? Hacia tener alguna amistad profunda, mis verdaderas intenciones en el noviazgo, ¿sí? En el compromiso. Entonces, tenemos que pensar en todo lo puro. Y más adelante hay otra escritura, ¿sí? Ahí mismo en 1 Timoteo, Pablo hablando a Timoteo, ahí en el 5, 1b y 2, y versículo 2 dice, trata a los jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres y a las jóvenes como hermanas con toda pureza. Y como te digo, no solamente, sí, pureza tiene que ver con castidad, sí, con pureza en la sexualidad, pero también tiene que ver con tu pureza en tus sentimientos, en tus emociones, sí, en tu integridad como discípula o discípulo de Jesús. Bien, pues ahora esto es lo que tenemos que aprender y cuidar en nuestras vidas, ¿sí? Entonces yo quiero animarte a que cuidamos esa pureza de nuestras relaciones, desde nuestras amistades, ¿sí? Las verdaderas intenciones con las que cuidar la mente, ¿sí? De las intenciones que podamos tener cuando queremos formar una amistad o cuando alguien nos llama la atención, sobre todo en especial ustedes como solteros. Nosotros ya tenemos quien nos llamó la atención y nos seguimos llamando la atención de muchas maneras, ¿no? Entonces, como casados, pero como solteros, sí es importante cuidar su integridad, cuidar la pureza de sus relaciones. Y bien, vamos a entrar a los destructores del amor y quiero que, o destructores del amor o destructores de la confianza, y prácticamente en esta sesión terminaríamos de ver los 6 destructores del amor, sí, o de la confianza, que precisamente se encargan de eso, de Destruye. destruir nuestras relaciones. Recuerden que Ujú, todo el propósito de estas clases es aprender a construir amistades, amistades profundas que más adelante pueden construir un noviazgo, un compromiso e inclusive un matrimonio, un esposo y esposa. Y bueno, vamos a hablar de este destructor del amor, del enojo, sí, que eso es ujú. muy habitual en la mayoría de nosotros.
Y bueno, mi esposa va a compartirlas. Bueno, una vez que yo estaba muy enojada, que ya sabía que el enojo viene de acá del estómago y sube y todo eso, entonces busqué un devocional del enojo y decía que esa palabra viene de una raíz hebrea que habla de topo, de algo profundo, que si lo dejamos crecer y hacerse profundo en nosotros, hace raíces. Por eso habla la Biblia de esas raíces amargas que dejamos el enojo. La Biblia dice que no se ponga el sol sobre tu enojo, pero no se trata, no nos vamos a enojar, sino que necesitamos aprender a hablar eso. También algo que después vi es que dice que el enojo es una emoción y que es una conducta aprendida que se vuelve un hábito, la forma en cómo nos enojamos. O sea, cuando nos enojamos, ya es un hábito la forma en que reaccionamos a ese enojo, pero es una emoción, así como cuando nos ponemos muy alegres, pues a lo mejor yo me pongo a reír, ¿no? Pero es una emoción. Entonces sí podemos controlarla, sí podemos hablar, decir, mira, estoy enojado, estoy molesto, pero en realidad con dominio propio. No es que no nos vamos a enojar, sino que vamos a aprender a tratarlo y a sacarlo rápido para que no se haga una raíz amarga y profunda en nosotros. Gracias. Bien, ¿qué es el enojo? ¿Es el enfado? ¿Es la molestia? Especialmente es causado por una falta de obediencia, de obligación o de respeto. Y que al no saber controlar esta emoción, como decía Nelly, sí, ahí es donde interviene el dominio propio y cuando no lo sabemos controlar, se puede herir a la otra persona, pudiendo ser de forma verbal o inclusive llegar a la agresión física. Entonces, es importante, ¿no? Que este destructor de la confianza, destructor del amor, que es el enojo, aprendamos a tener el dominio propio y solamente eso se puede hacer como teniendo una relación profunda con Dios. Esto sí es responsabilidad de cada uno cuidar nuestro enojo, sí, tanto ellas como ellos, hombres y mujeres, tenemos que aprender a controlar y a dominar esta emoción para que obviamente no lastimemos. Jesús, ahí en Efesios 4, 26 y 27, Pablo nos dice que si se enojan, no pequen. Y dice que el enojo no les dure todo el día, para que no le demos oportunidad al diablo. Sí, entonces los dos primeros destructores, a ver, ahorita te los pongo, perdón, bueno, te los voy a Ok. decir, este, para no retrasarnos. Los primeros dos destructores son demandas egoístas y juicios irrespetuosos. Esos son los dos destructores que estábamos viendo, ok, sí que vimos al principio. Entonces, y más adelante ahí en Efesios 4 dice, no digan malas palabras, sino solamente palabras buenas que edifiquen la comunidad y traigan beneficio a quienes las escuchan. No hagan que se tristezca el Espíritu Santo de Dios con el que ustedes han sido sellados para distinguirlos como propiedad de Dios el día en el que Él les dé la liberación definitiva. Alejen de ustedes la amargura. Aquí es de lo que hablaba mi esposa. ¿Sí? El enojo cava tan profundo en nuestro ser que puede crear o producir raíces de amargura. ¿Sí? También dice que debemos alejar las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Aquí hay algo bien importante, hermanos, sobre todo en esta parte de construir relaciones. Tiene que ver con humildad y con perdón. Humildad y perdón. Perdón, Jesús nos perdonó. ¿No lo merecíamos? Pues no, pero nos perdonó por su infinito amor. Entonces, cuando hay una relación de pareja, de amistad, y puede ser desde la amistad, ¿sí? Imagínate que en una amistad, Nelly y yo tuviéramos una amistad y que desde el principio yo mostrara esas características de enojo y de amargura y que obviamente pues eso la va a destruir a ella y lo primero que ella va a decir es pues no me conviene, se enoja, Ujú. ¿no? Entonces, no te rías, amor. Entonces, eso es lo que destruye la confianza, ¿de acuerdo? Entonces, tengamos mucho cuidado y pongamos mucha atención a lo que dice la Biblia, lo que nos enseña y lo que nos instruye para cuidar nuestras relaciones con los demás. Y más si tenemos una relación ya de noviazgo o de compromiso,
qué importante es obedecer la palabra de Dios. Y bien, ahora vamos a hablar de la deshonestidad. Es otro destructor de la confianza o del amor, ¿sí? Y bueno, pues vamos a ver qué es la deshonestidad. Vimos que al principio, la primera clase, hablamos de honestidad, pero si Ujú. nosotros practicamos la deshonestidad, estamos destruyendo la confianza de la otra persona. Y la deshonestidad es fallar en el revelar o mostrar cierta información que la otra persona requiere sobre nosotros, ¿sí? O sea, vamos a suponer que si yo tuviera problemas de alcoholismo, y yo me lo guardo porque bien, lo vamos a ver más, lo vamos a ver ahorita, o sea, cuando hay deshonestidad y yo no le doy cierta información, pues hay cosas oscuras de mí que no se dan a conocer. Y obviamente cuando somos deshonestos, hermanos y hermanas, la deshonestidad nos lleva a la mentira. Y hay diferentes tipos de mentirosos. Está el mentiroso que miente para evitar problemas. El mentiroso que miente para protegerse o proteger a alguien. Está el mentiroso que miente para verse bien. Y creo que hay que tener mucho cuidado, hermanos. Mi esposa ya lo decía, tengamos mucho cuidado porque nuestra pureza la podemos llegar a comparar con situaciones del mundo o no compararla, simple y sencillamente a veces cargar más la balanza. Ah, pues si todos lo hacen, si hasta mi brother, ¿no? A lo mejor mi discipulador o mi discípulo lo hacen, pues yo ¿por qué no lo voy a hacer? Tengamos mucho cuidado con esa parte, ¿sí? Y hay otros que son mentirosos porque su naturaleza así lo han sido desde niños, de por sí así es nuestra naturaleza, pero ese mentiroso pues ya lo practica y tenemos que tener mucho cuidado en las relaciones, ¿sí? Porque podemos mentir. ¿Sí? El ser deshonesto nos lleva a la mentira. Entonces, no damos información correcta, alardeamos, a lo mejor alardeamos de alguna cosa o situación que no son ciertas, todo por quedar bien. Y bueno, ahí tenemos por aquí nosotros una historia, ¿no? En nuestra relación, y creo que ya la contamos en una de las clases, ¿no? Cuando Nelly y yo nos conocimos, pues yo iba a su casa y Nelly andaba arreglando su casa ahí con su mamá quiero mover esto, pues yo se lo movía, ¿no? Muéveme, quiero mover este sillón, pues movía el sillón. Quiero tirar esta pared, pues ahí estoy yo tirando la pared, Ujú. ¿sí? Y ya cuando nos casamos, Ni me un dice, clavo me deja poner. ni un clavo porque agujera mis paredes. Entonces, entonces ahí fue el primer choque, ¿sí? Por tal vez ser deshonesto o por realmente aparentar algo que no soy. Porque cuando me dijo, ya, amor, pero ¿por qué cuando éramos novios tú me ayudabas y y me cambiabas y yo decía esto, ayúdame, tú lo hacías? Y yo le dije, pues no sé, así me vino la respuesta, ¿no? No fue sabia, tal vez no fue prudente. No, me Le dijiste dije, sí, a ver qué te dije. que esa no era su casa. Que como esa no era su casa, pues no, o sea, y fíjate cómo cambian las situaciones. Entonces sí tenemos que aprender a ser muy honestos y evitar todo tipo de deshonestidad que nos puede llevar a la mentira. Bien, y bueno, pues recordemos, la deshonestidad destruye el sentido de seguridad. Si un amigo, un novio, un prometido, aún un esposo no mantiene comunicaciones honestas y francas con su amiga, novia, prometida o esposa, esposo, mina la confianza y con el tiempo se destruye la seguridad. Ujú. ¿Quieres compartir algo? Sí, gracias. Sí, recuerden que cuando hablábamos de la honestidad, es algo que nosotras, pienso, como mujeres necesitamos aprender a hablarlo de una manera sabia, ¿no? No es decir, ay, soy bien honesta y ahí te va. O otra parte de nosotros es la de, bueno, al menos en mi caso, ser deshonesta, porque yo le decía a mi esposo que es como un círculo vicioso, saber que la palabra deshonesta viene de un sustantivo femenino y el enojo de uno masculino. Y pienso, así casi es la mayoría, los hombres se enojan y entonces yo soy deshonesta porque pienso, no, pues no le voy a decir esto toda la verdad o no se lo voy a decir así Porque se enoja. para que no se enoje. Y entonces entramos en un círculo vicioso de yo no soy honesta, según para que él no se enoje, pero pues él se enoja porque luego ya ve que no fui honesta y de todos modos venimos a estar mal. Lo que necesitamos aprender es a saber ser honesta y clara, aprender a ser sabias en la forma en que hablamos
y ellos aprender a controlar su emoción, porque es una emoción el enojo, y a tratarlo diferente. Y porque sí, en un sentido es feo saber que la deshonestidad, el enojo, cualquier destructor que hemos estado viendo, pues rompe relaciones, ¿no? Y necesitamos aprender, pues, a transmitir lo que pensamos, lo que sentimos de forma honesta y controlar el enojo. Gracias. Amén. Y bueno, pues pues gracias, hermanos. Prácticamente estaríamos terminando. Mi esposa todavía quiere dar unas palabras, pero sí es importante que cuidemos la pureza de nuestras relaciones, no solamente en el ámbito sexual. Sí hay que tener mucho cuidado, sino en todo lo que engloba y todo lo que corresponde como a discípulos de Cristo que somos. Y sí es importante que también cuidemos esos de no poner en práctica. Yo ahorita de lo que escuchaba de mi esposa, imagínate, yo me miro como hombre y digo, wow, imagínate, no tengo dominio propio y me enojo fácilmente y aparte de enojarme soy deshonesto. Imagínate, dos destructores en mi propia vida, ¿no? Trayendo conflicto, trayendo situaciones difíciles a mi relación. Entonces, qué importante es cuidar, ¿sí? Esa parte como hijos e hijas de Dios. No darnos cuenta de lo que realmente somos, no mentir, sí, hablar con honestidad, con franqueza, siempre con amor y obviamente tratar de conducirnos lo más íntegros y rectos delante de, porque siempre nuestra tendencia muchas veces en el noviazgo, ya que lo logré, ya que, wow, ya es mi Ujú. novia, a veces alardeamos, a veces hacemos cosas que no deben, no son espirituales, no son correctas, ¿sí? Y eso no va a contribuir a nuestras relaciones reales, que esas se dan cuando ya nos casamos. Y a veces hay ciertos conflictos. Pero bueno, mi esposa quiere compartir algo para terminar. Sí, gracias. Aún en este tiempo, con una amistad o en su noviazgo, necesitamos eso, aprender a ser honestos para que podamos avanzar en la relación. Así como David dice la Biblia que él tenía un corazón conforme a Dios, el desear tener un corazón puro como Dios desea para que aprendamos en la forma de hablar, en la forma de tener fe, en transmitir las cosas, en la conducta, es como vamos a poder avanzar a poder ser realmente honestos y puros. Gracias. Pues muchas gracias, hermanos, gracias por su compañía, gracias por su presencia.